la serie que hemos comenzado a predicar, que es la serie sobre la iglesia perfecta. Amén. ¿Recuerdan la historia que iniciamos el domingo pasado? De una persona que creyó que saliendo de su iglesia iba a encontrar en otras iglesias lo que no estaba encontrando en su iglesia. Y que se dejó llevar de las redes sociales y se dejó llevar de las tendencias y todo eso. Y se movió a otra iglesia. Esta persona arrancó primero moviéndose a la iglesia de Jerusalén, donde encontró muchísimos problemas. Luego se fue y arrancó para la iglesia de Corintios. Y allá, en la iglesia de los Corintios, encontró división grandísima, terrible división. Encontró también mucha inmoralidad sexual. Pero esa misma persona, cuando se encontró con estas dos cosas en la iglesia de Corintios, dijo, bueno, ya estas eran dos cositas, ya las hemos resuelto, gracias a Dios. Y siguió una semana más en esa iglesia. Y estando una semana más en esa iglesia, se encontró allá en Corinto que esa iglesia tenía tanto, pero tantos problemas entre los hermanos, que oigan qué cosa, estaban llevándose a la justicia los hermanos para resolver casos que entre ellos podían ser resueltos si se lo llevaban al pastor, a la pastora o a los ancianos de la iglesia. Tanta era la división, tantos eran los problemas de esta iglesia de Corinto, que ya no la estaban resolviendo esos problemas entre ellos mismos como iglesia, sino que se estaban yendo a los jueces de la justicia ordinaria. Que un hermano que me tomó prestado un dinero y no me lo ha pagado. ¿Cómo? Sí, hay hermanos que cogen prestado y no pagan. Ay, no dicen amén. Hay hermanos que cogen prestado y no pagan. Sí. Hay hermanos que van con muchísima necesidad de donde otro hermano. Bueno, no, hermano, tranquilo, tenga 100,000 pesos prestados. ¿Cuándo me lo paga? Cuando usted pueda, pero nunca puede. No pagan. El evangélico tiene que pagar lo que debe. ¿Alguien dice amén? La palabra nos ordena, al que usted le deba, páguele. Al que le debe honra, páguele honra. Y al que le debe dinero, páguele su cuarto, compadre, fue prestado. Y los hermanos, más que prestar, regalen. Cuando un hermano vaya donde usted con necesidad, es un consejo pastoral que le doy, de verdad se lo digo. Más que prestar, regale, para que así se evite un problema futuro con ese hermano. Hay una frase de los judíos, ellos dicen, no se le pone piedra delante de los ciegos. ¿Por qué? Van a tropezar, Norma, y se van a caer. Entonces no, con un bien que usted quiere hacer, no le cree situaciones a ese hermano o a esa hermana. Si usted puede ofrendarle esa ayuda, mira, me pidió 100,000 pesos, mira, yo nada más tengo 2,000 pesos, toma, coge eso adelante, te faltan 98. Sí, sí. Pero prestar, sinceramente, la experiencia pastoral me dice que entre hermanos no es una buena práctica. No termina bien. Casi nunca termina bien. Entonces, si podemos evitar eso, evitemos eso. Además, la palabra dice que nosotros prestaremos y no tomaremos prestado. Denle un aplauso fuerte al Señor. Yo le creo a Dios, yo le creo a su palabra. Y yo confío en sus promesas. Pues los hermanos en Corintio, en la iglesia de Corintios, ya no creían en las soluciones internas de esos problemas. Que ese hermano le alquilé la casa y ahora el hermano no me está pagando los alquileres. Ya no iban donde el pastor a resolver eso allá en Corinto. Se iban a la justicia ordinaria. Y allá iba el hermano con las esposas en las manos y para la chirola por problemas que se pudieron haber resuelto internamente. Lo dice Pablo, váyase conmigo. 1 Corintios capítulo 6, verso 1. Con eso se encontró esa persona que se movió a la iglesia de Corinto, pensando que iba a encontrarse con el cielo y con la iglesia perfecta. O sea, dice Pablo, 1 Corintios capítulo 1, capítulo 6, desde el verso 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Ojo con eso. Problemas entre los hermanos,
diferencias entre hermanos se resuelven en la casa. Diga conmigo, en la casa. Sí, en la casa. Mis diferencias. Miren, en una ocasión, un pastor que dirigía una de las instituciones más grandes del país, de la iglesia, que aglutina miles y miles de iglesias, dijo algo contra su pastor, contra quien les habla. Y me abordan, los periodistas me preguntan, mire, que el pastor tal dijo esto, y ustedes dicen, no. Los problemas con mis hermanos, yo los resuelvo en la casa. Eso sí, cuando nos vimos en una reunión de pastores, en el espíritu y con mucho amor, le dije a ese pastor hasta del mar que se iba a morir. Pero eso no salió de ahí. Lo hicimos en la casa. Y aquí hay un mensaje grande para los esposos y para la familia. Los problemas de su familia, resuélvalo en su casa. No esté comentándole a los vecinos sus problemas. No esté comentando a los compañeros de trabajo sus problemas. Porque usted no tiene que exponer las debilidades de su familia a todo el mundo. No, resuélvalo en la casa. Mis diferencias, sus diferencias con sus hermanos son para resolverlo en la casa. Alguien dice amén, denle un aplauso fuerte al Señor si usted cree esa palabra. Entonces Pablo le está reprochando a la iglesia de los Corintios que no deben ir a resolver sus problemas en la justicia ordinaria, someter a un hermano lavado por la sangre de Cristo a la justicia ordinaria. Pero padre, ¿qué hago si es que no me quiere pagar el hermano? Y ya yo hablé con usted y aún usted habló con él y el hermano no quiere pagar. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Que por lo que por ahí vas a perder, el Señor te lo va a suplir por otro lado, por otra vía. Pero no pongas el nombre del evangelio en las manos de los impíos. Para que los impíos luego estén diciendo, mira cómo andan ellos matándose allá adentro. Mira cómo andan ellos con 10,000 diferencias. A tal grado que la traen aquí a la justicia ordinaria. Y dice Pablo en el verso 2 de 1 Corintios 6. ¿O no sabéis que los santos, ¿quiénes son santos? Levanten la mano los que son santos en este lugar. Usted es santo. Aunque el enemigo le diga lo contrario, usted es santo. Porque usted es apartado para Dios. ¿O no saben ustedes que los santos han de juzgar al mundo? Pablo le está diciendo, pero señores, ustedes son los que van a juzgar al mundo. Ustedes son los que le van a decir al mundo, usted está condenado. No, usted sabía que al final de los tiempos nosotros estaremos sentados para juzgar con Cristo al mundo. Entonces, si los que vamos a juzgar al mundo estamos llevando a nuestros propios hermanos para que sean juzgados por el mundo, ¿cómo que hay problema? Hay problema. Y a eso se refiere Pablo en esa iglesia de Corinto. Y esa hermana que está haciendo turismo religioso, turismo eclesiástico, que ya viene y pasó por la iglesia de Jerusalén y se encontró con todos los líos que se encontró. Se movió a la iglesia de Corinto, ahora se encuentra con que en esa iglesia, los problemas de la iglesia los tiran por las redes sociales. Lo tiran por YouTube, lo tiran por Instagram, lo tiran por Snapchat, por todas las redes sociales. Y todo el mundo se entera de los problemas de la iglesia, cuando esos problemas debieron ser resueltos internamente en la iglesia. Ese hermano cuando llega a esa iglesia se da cuenta que de repente él mismo está circulando en las redes sociales. Con una foto que le tiraron. Ah, este llegó, a lo mejor él cree que llegó a la iglesia perfecta. Aquí hay problemas también. Denle un aplauso al Señor. Los hermanos en la iglesia de Corinto tenían esa situación de resolver sus problemas internos en la justicia. En la iglesia de Corinto se toleraban muchos pecados, iglesia. Muchos pecados. Entre ellos la fornicación. Pues creían que eso no era nada, pues se hacía fuera del cuerpo. El hermano que llegó en su jornada turística eclesiástica, llega a la iglesia de Corinto y allá se encuentra que la fornicación, eso no es nada. Que eso era común, que eso ya se toleraba. Y se toleraba la fornicación porque para ellos este pecado se practicaba fuera del cuerpo. Sin embargo, Pablo le enseñó lo contrario.
Pablo le enseñó lo contrario. Pablo tipificó la fornicación como uno de los mayores pecados. Váyase conmigo a 1 Corintios capítulo 6, verso 12 en adelante. Pablo, en la teología paulina, la fornicación es el pecado que más instrumentaliza el cuerpo. Porque cuando usted habla mentira, la mentira usted la dice con los labios y la palabra sale. Cuando usted roba, usted va y lo coge aquí y lo entra en su bolsillo. Usted no se lo entra en un ojo, el celular, usted se lo entra en un bolsillo. Cuando usted asesina a alguien inclusive, usted lo hace de su cuerpo para afuera. Pero cuando usted fornica, establece Pablo de manera doctrinal, la herramienta de pecado es el cuerpo. El instrumento de pecado, el mecanismo de pecado es el cuerpo mismo. Por eso Pablo tuvo que enseñarle a los corintios: ustedes tienen problema porque han aceptado la fornicación. Y lo dice en 1 Corintios capítulo 6, del verso 12 en adelante. Todas las cosas me son lícitas, dice Pablo, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. La iglesia de Corinto le dio rienda suelta al pecado de la fornicación. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación. ¿Alguien dice amén? Su cuerpo no es para fornicación. Su cuerpo no es un instrumento de perversidades sexuales. Porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor. Si su cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Su templo es para honrar a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y dice el verso 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Usted escucha eso? Nuestros cuerpos son miembros de Cristo. ¿Y Cristo qué es? Santo. ¿Y qué dijo la palabra? Sean santos porque yo soy santo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es cuerpo de Cristo, por lo cual debe ser santo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. O sea, voy a desprenderme. No, que yo con esta ramera lo que voy a usar es una parte de mi cuerpo. Lo vas a desprender y lo vas a usar con la ramera. No, está íntegro. Es forma integral de tu cuerpo, es parte integral de tu cuerpo. Por lo cual, si esa parte nada más estás usando en la fornicación, estás usando todo tu cuerpo para la fornicación. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y le está enseñando eso a ese hermano que creyó que ya había llegado a la mejor iglesia, a la iglesia perfecta, a la iglesia de Corinto. Cuando llega a esa iglesia, se encuentra con lo siguiente: quitaré pues los miembros de Cristo. ¿O no sabéis, en el verso 16, que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso vamos a trabajar con el ministerio de las prostitutas, las lesbianas, homosexuales. Y hoy lo designamos para eso, para que las rameras dejen de ser rameras y se conviertan en mujeres del reino. Denle un aplauso a Dios por las mujeres del reino. Porque las mujeres del reino sirven hasta para remedio. ¿Ya sabía eso? Bienaventurado el hombre que tiene una mujer del reino. Julio, bienaventurado. Bienaventurado Francisco. Bienaventurado todo el que ha conseguido esposa en el reino de Dios. Porque tiene una mujer que sirve hasta para remedio. Oiga lo que dice Pablo sobre eso. Pero el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado, ojo, es el centro de esta predicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Cualquier otro pecado. Usted puede investigar el pecado que sea. Cualquiera está fuera del cuerpo. Sin embargo,
Sin embargo, más el que fornica, dice Pablo, no yo, contra su propio cuerpo está pecando. ¿O ignoráis que su cuerpo es templo del Espíritu de Dios? Usted no maltrate su cuerpo con el pecado. No lo maltrate. Y con esa enseñanza se encontró esta persona que, creyendo que moviéndose de su iglesia a otra iglesia, y cayó en la iglesia de Corinto. Porque la iglesia de Corinto tiene buenas redes sociales. Porque las redes de Corinto, la iglesia de Corinto es tendencia todos los domingos. Porque la iglesia de Corinto tiene un grupo así como la iglesia de Itcan, hermoso. Porque la iglesia de Corinto es cómoda, así, es bonita. Me voy a mover para la iglesia de Corinto. Se movió para allá creyendo que era la iglesia perfecta y se encontró con un grupo de gente que habían hecho de la fornicación una manera natural de ser. Iglesia, no existe en la tierra la iglesia perfecta. Todas las iglesias son perfectas hasta que usted no llega a ellas. Dele un aplauso fuerte al Señor. Y esta persona, ya un poco preocupándose, porque ya se ha movido de varias iglesias en este turismo eclesiástico, y ve que llega a la iglesia de Corinto, y ve que lo que ha encontrado es muchos problemas, se encuentra con otra situación. Se encuentra con que en la iglesia de Corinto había una serie de confusiones respecto al matrimonio y a la soltería. Otro problema. Cuando el tipo se da cuenta, dice, pero ¿y qué fue lo que yo hice? Yo tenía que quedarme en mi iglesia ya. Aunque mi pastor no tenga canal de YouTube, era mi pastor, no había tanto problema como hay en esta iglesia donde yo me he movido. Y se encuentra con que hay problemas porque la gente no comprendía la importancia del matrimonio. Y Pablo le dedica a todo eso un capítulo completo prácticamente, 1 Corintios capítulo 7. Ese capítulo 7, Pablo habla sobre esto y empieza diciéndole a los corintios: en cuanto a las cosas que me han escrito ustedes, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Santo Dios, Pablo, mi alma alaba a Cristo. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, recomienda Pablo a los corintios. Y sigue diciendo el verso 2, pero a causa de las fornicaciones, a causa del tajo, a causa del deseo natural y humano con el que fuimos creados. ¿Alguien dice amén? ¿Que fuimos creados con eso? No, que fue para procrearnos. Que el sexo es para procrear. Que el sexo es para tener hijos. Eso es para gozarlo en el nombre de Jesús. Eso es para disfrutarlo. Como dice la palabra, sea el matrimonio santo en todo y el lecho sin mancilla, sin fornicación, sin adulterio. Dios disfruta cuando ve a sus hijos disfrutando ese momento especial en su presencia. Porque la relación sexual no es solo un acto carnal, no. Cuando se está en la intimidad, no solo hay dos cuerpos unidos, hay dos almas y hay dos espíritus. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Por lo cual hay que ver lo que Dios tiene detrás de todo ese mover. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Ahora sí, Pablo. Cada uno tenga su propia mujer. Y cada uno tenga su propio marido. Las mujeres. Porque había un desorden en la iglesia de Corinto. Y el hermano que llega a la iglesia, ve que hay un hermano que entra hoy con una mujer y mañana entra al otro culto con otra mujer. Y dice, pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué hay problema? Eso yo no lo veía en la iglesia donde yo vengo. Pero cacón, ¿quién le dijo que se moviera de su iglesia? Quédese en su iglesia. Siga comiendo comida fina y delicada que le da a sus pastores en su iglesia. Deje de buscar problemas. Y se encontró con eso allá. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Asimismo la mujer cumpla con el marido. El hermano comenzó a escuchar a la mujer diciendo, no, este hombre no me atiende. Este hombre no, nada y nada. Y el hombre diciendo, esta mujer tampoco responde. Y lo decían en público. Y el hermano comenzó a escuchar, pero ¿qué conversaciones son estas? Yo no escuchaba eso en las iglesias de donde yo vengo. Por moverse sin la voluntad de Dios, escuchará y verá cosas peores que esa. Y sigue diciéndole Pablo, la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo. Oh, gloria a Dios.
¿Por qué Pablo le escribió eso? ¿Por qué Pablo le escribió a la iglesia de Corinto ese tipo de consejo apostólico? Por lo que empezó diciendo en el capítulo 7, verso 1. Con relación a las cosas de las que ustedes me escribieron, o sea, los ancianos en Corinto le preguntaron a Pablo, Pablo, ¿qué hacemos con una mujer que no quiere atender a su marido? Mi alma adora a Cristo. ¿Qué hacemos con un hombre que no quiere cumplir con su deber conyugal, que siempre está cansado? Mentira, es que tiene 2, 3 mujeres en la calle y cuando llega a la casa ya no tiene fuerza para nada. Entonces Pablo le responde al hombre que cumpla con su papel, compadre, que está cansado, olvídese del cansancio y cumpla con su papel conyugal. La mujer le dice a Pablo, al igual que el hombre, ustedes no son dueñas de su cuerpo. Ay, esos benditos dolores de cabeza. Me duele la cabeza. Olvídese de esos dolores de cabeza. Eso se quita en el camino. Mi alma adora a Cristo. Dele un aplauso al Señor. Sonría que Cristo le ama. Eso es lo que Pablo está enseñándole. Y ese pobre hermanito que creyó que había llegado a la iglesia perfecta, está escuchando todo esto. Pero esto es demasiado, esto es grande. Esto es pornofónico lo que estoy escuchando. Es un mensaje pornofónico el que Pablo está dando. Claro, tenía que enseñarte para que tú comprendas cómo comportarte en el matrimonio. Y le dice a la mujer que no se puede negar a su marido, que su cuerpo le pertenece al marido. Y en todo el capítulo 7, Pablo habla sobre la manera como conducirnos en el matrimonio. Pero le habla a las solteras. Denle un aplauso a Dios por todas las solteras. Déselo con fuerza, por solteras y solteros. Pablo le dice, disfruten su soltería. Disfrútenla. Porque la mujer soltera y el hombre soltero tiene más tiempo para dedicarse a la obra del Señor. Tiene más tiempo para ir a los hospitales. Tiene más tiempo para agradar a Dios. Y es verdad. Más tiempo para dedicarse a la oración, al cilicio. Sin que haya uno en la cama esperando, ven para la cama, negra. No. Hoy estoy solo en cilicio y nadie me va a interrumpir en la presencia de mi Señor. Dale ese aplauso más fuerte a su rey. Amén. Sí. O sea, la soltería, Pablo la plantea acá como un tiempo hasta de bendición y para bendecir a otros. Mire, le voy a revelar algo. Hay personas a las que Dios todavía la tiene soltera. ¿Sabe por qué? Porque quiere que esa persona conozca a Dios en la intimidad con mayor nivel de profundidad. Porque sabe que si le da el marido ahora, esa persona va a descuidar el proceso de restauración y de crecimiento que Dios empezó en él. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Así que no te sientas amargado ni amargada porque no haya llegado la persona que Dios te ha de entregar. Sino experimenta lo que Dios está haciéndote atravesar en este momento. No, para nada. Algunos tuvimos por alguna razón que alguien muy inteligente pues nos agarró muy joven. La pastora me agarró a los 16 años. A los 16 años me agarró. Y me crió. Me crió. Pero no, está bien así, no hay problema. Yo no me arrepiento de eso. Pero esos algunos. A otros, porque hay procesos que duran 40 años, señores. Israel duró 40 años en un proceso que no podía pasar de 11 días en términos reales. Pero Dios necesitaba hacer que Israel conociera algunas cosas que eran 40 años necesarios para que Israel la conociera. ¿Alguien dice amén? Ahora, en él mientras, soltero y soltera, óyeme, siembra para el reino de Dios. Métete en todo. Participa de todo en la iglesia. ¿Qué es lo que se mueve esta semana, padre? Pues yo voy para allá. Cuente conmigo. ¿Con el marido? No, espérate. Tengo que conversar con el hombre. Y así debe ser, ciertamente. Pero todo tiene su tiempo debajo del sol. Este hermano siguió
Y después de encontrarse con todos estos problemas en el matrimonio, en la iglesia de Corinto, ya el hombre está empezando a reflexionar. No, yo tengo que irme de esta iglesia. Yo tengo que moverme de esta iglesia. Esta iglesia es casi un infierno, la iglesia de Corinto, con todos estos problemas. Y cuando cree que ya estaban terminando los problemas, se encuentra este hermano de nuevo, que en la iglesia de Corinto, algunos hermanos estaban abusando de su conocimiento y con él estaban haciendo que algunos se perdieran. ¿Usted está escuchando? Gente que abusan del conocimiento. Gente que su conocimiento, en lugar de llevarlo al cielo, los va a llevar al infierno. Gente que con su conocimiento están obstruyendo el crecimiento del evangelio. Con eso se encontró ese hermano en la iglesia de Corinto. Otro problema. Y Pablo lo describe en 1 Corintios capítulo 8, desde el verso 1 en adelante. Y le dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, dice Pablo, envanece, pero el amor edifica. ¿Te escuchó eso? Porque se encontró Pablo con un grupo de gente, bueno, que iba a los velatorios, se llenaba, se hartaba, comía, porque sabía que eso no era nada. Y claro está, eso no era nada. Padre, ¿me puedo beber un café que se dé en un velorio? No hay problema, bébaselo. Y si le dan otro, no se lo beba porque el café no es del todo bueno, ¿no? No se lo beba. Dice, no, está bueno con una taza y ya. Y si puede eliminar esa taza, también elimínela. Amén. Amén. Ay, Jehová, excluye el café de los vicios, Padre. Mi alma adora a Cristo. Creo que el pastor es el único que no bebe café en la iglesia. Tampoco, Manny. Un abrazo, hermano. Pero ¿qué ocurre? Que estas personas estaban comiendo y bebiendo en los velatorios, en lo que se sacrificaba a los muertos, a los ídolos. Y ellos sabían que eso no era nada. Total. En el Seol no hay memoria del Señor, dice la palabra, ¿verdad? Pero había hermanos débiles que los estaban viendo. Hermanos que no tenían el conocimiento que ellos tenían y los estaban observando, Sheldon, ¿no? Y decían, pero ven acá, pero ese es Sheldon, el evangelista de allá de Itcan. ¿Y qué hace Sheldon en ese colmado con esa botella? Mi alma adora a Cristo. No sabiéndose que era un Maví que Sheldon se estaba bebiendo. Ah, pero no. El hermanito débil, sin el conocimiento suficiente, empieza a ver el color verde a la botella. Y empieza a ver la ceniza, sí, la botella. Y empieza a ver la botella que dice tipo pilsener. A la distancia lee tipo pilsener, así. Mi alma adora a Cristo. Una letrita chiquitita que no se lee. Ah, pero el hermano leyó que dice tipo pilsener. Y era un Maví que se estaba bebiendo Sheldon, de limón. Ah, pero para ese hermano se estaba dando un humo en el colmado de Sheldon. Pero Sheldon sabe que ese hermano lo estaba viendo. Es lo que Pablo le está diciendo. Sheldon sabe que ese hermano lo estaba viendo. Y Sheldon sabe que ese hermano no tiene el conocimiento que tiene Sheldon de la palabra. Y que eso no era absolutamente nada pecaminoso lo que le estaba haciendo. ¿Sabe lo que le está recomendando Pablo a Sheldon? Sheldon, no bebas de esa manera ese Maví en el colmado. No porque es pecado lo que estás haciendo, sino por causa de ese hermano que no entiende lo que tú entiendes, para que no lo pongas a pecar a él y a fraguar él en su pensamiento cosas negativas. Manda a pedir el Maví con un delivery. Que te lo lleve en la casa. Ah, pero padre, que yo me lo quiero beber en el colmado. Por amor a ese hermano, llévalo en un delivery a la casa. ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso fuerte al Señor. Por eso es que Él dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces este hermano que se movió a esa iglesia de Corinto pensando que había llegado a la sucursal del cielo. Dice, pero ven acá, pero este problema por todos los lados que hay en esta iglesia. ¡Wow!
Y dice él, bueno, yo voy a ver qué otro problema hay en esta iglesia de Corinto, porque me voy a largar de aquí, me voy a marchar de aquí. Y seguirá moviéndose de iglesia en iglesia, como veremos en esta serie. Pero se encuentra con que en la iglesia de Corinto había un problema de autoridad con relación al hombre y a la mujer. Le escribió, los ancianos de Corinto le escribieron a Pablo para que Pablo aclarara ese problema. Pablo, ¿cuál es el problema acá? Aquí es el hombre, la mujer, quién es la cabeza, quién es el que manda, quién es el que sabe. Y Pablo responde, 1 Corintios capítulo 11, desde el verso 1 al 16, no lo leeremos todo, pero dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y luego habla del atavío de las mujeres, de la decoración de las mujeres. Os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza del varón. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es la cabeza del varón. Y sigue diciendo, y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Alguien dice amén? Ese es el orden que funciona, ¿eh? Ese es el modelo que funciona. Cualquier modelo distinto a ese está fracasado de entrada. El modelo que funciona es el modelo donde Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Ahorita cortan este pedazo del mensaje, lo viralizan y acaban con el pastor de Naco. Amén. Pero es lo que dice la Biblia. El hombre es la cabeza de la mujer y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora, y ahí empieza a hablar del tema ya judaizante acá, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si se la hubiese raspado. La naturaleza misma nos enseña, dice el versículo 14, que el varón le es honroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Había un conflicto en la iglesia de Corinto, un conflicto muy local, no extrapolable a la iglesia actual, para que no se confunda doctrinariamente, sino que ahí había una situación puntual, donde las mujeres querían colocarse por encima de los hombres, donde las mujeres querían estar hablando sin control en la iglesia, donde la mujer quería imponer un feminismo doctrinal al inicio de la iglesia, y Pablo tuvo que ponerse los pantalones como siempre los tuvo y decirle a la iglesia, no, aquí hay una cabeza, la cabeza del varón es Cristo y la cabeza de la mujer es su hombre. Ese es el modelo que funciona. Y este hermano, al verse esto, que las mujeres mandaban a callar a los hombres, dice, pero ¿cómo es eso? Aquí en esta iglesia las mujeres mandan a callar a los hombres. La mujer es la que manda, los hombres son los que están para obedecer y las mujeres son las que mandan. El hermano dice, pero esta es una iglesia rara, dice el hermano. Y usted seguirá viendo cosas más raras. Y antes de irse ya preparando la maleta, se encuentra el hermano con que en la iglesia de Corinto había un gran desorden con relación a los dones del Espíritu. También con eso había desorden en la iglesia de Corinto. Y el tipo está sorprendido. Pero esa no es la iglesia que sale en las redes sociales como la iglesia modelo. Porque por eso fue que yo vine a esta iglesia. Porque en las redes sociales todo es bonito en esa iglesia. En las redes sociales todo es lindo. Todo es en la página web. Usted ve los muchachos jugando, los maridos y las mujeres muy complacientes el uno al otro. Pero esto es muy distinto a todo lo que estamos viendo aquí. Sí, porque en las redes sociales todo está bien, ¿no? Ahí todo es rico, todo el mundo es rico, todo el mundo es feliz, todo el mundo está como lo ideal. Pero cuando usted se va a ese lugar se encuentra con otras cosas, porque no está en la tierra la iglesia perfecta. La iglesia perfecta estará allá en la boda del Cordero, en aquel día que tanto esperamos. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Y se encuentra con que hay un desorden con los dones espirituales. Y le dedica el capítulo 12 completo, Pablo, sobre este tema. Y dice desde el verso 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales,
Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo llamarlo Señor. Y luego empieza a hablarle de la manifestación de los dones. ¿Y para qué son los dones? Y que los dones son herramientas para edificación de la iglesia. Y le da los dones el lugar que los dones tienen. Es un lugar de actividades para edificación de la iglesia. Pero los dones no llevan al cielo. ¿Alguien dice amén? Al cielo te llevarán los frutos. Lleva frutos, lleva frutos. Lleva frutos. Pero también procura los dones. Es lo que Pablo quiere enseñarle. Y aquí, ya terminando, se desata esta palabra de Pablo para responderle a ese hermano que estaba ahí en la iglesia de Corinto y que ya estaba haciendo las maletas para irse. Ahí en la iglesia de Corinto se estaba enseñando que no habrá resurrección. Óigame eso. El tipo estaba en su iglesia donde el pastor lo doctrinó que sí, que habrá resurrección y que si no hubo resurrección en vano es nuestra fe. Y el tipo se bautizó en esa iglesia y creyó en esa doctrina. Luego se va a la iglesia de Jerusalén. Allá también le dijeron que sí, que habría resurrección. Y cuando llega a la iglesia de Corinto, por estar haciendo turismo religioso, por estar comiendo sazón en todas las cocinas, ya se le estaba enfermando el estómago espiritual a esa persona. Le estaba saliendo un malestar estomacal porque está probando de este sazón aquí, de este sazón acá, de este sazón allá. Siéntese en su iglesia, a los presentes y a los que nos ven por las redes sociales. Quédese en su iglesia, coma del alimento de su iglesia, crezca en su iglesia, ayude a su iglesia a crecer y a cumplir con la gran comisión que Cristo nos encomendó. Y déjese de estar brincando de templo en templo, de iglesia en iglesia, porque se va a enfermar espiritualmente en su estómago espiritual y no va a poder disfrutar ni asimilar las proteínas, los minerales, los nutrientes espirituales que usted necesita para crecer a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Si yo fuera tú, le diera un aplauso más fuerte al Señor en esta hora. Oh, gloria a su nombre. Me decía Félix en una ocasión: pastor, yo fui a una iglesia y esa iglesia, ese culto, parecía un culto unido. Digo, Félix, explícame, ¿cómo un culto unido? Sí, pastor. Mire, ahí había 20 hermanos de una iglesia, 20 hermanos de otra iglesia, 20 hermanos de otra iglesia, 15 hermanos de otra iglesia. Y de esa iglesia, no, la minoría se había adoctrinado en esa iglesia. Porque la mayoría había venido formada de otras iglesias. Entonces así no se crece. Se crece formando gente desde abajo. El mundo está lleno de personas que necesitan ser evangelizadas, ¿no? Entonces fundaméntese, eche raíces. Y empezaron a hablarle a este hombre que no había resurrección. Dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo usted? Pero yo he perdido mi tiempo, dice este individuo. Me enseñaron mal. Aquí me están sacando lo que yo aprendí para meterme otra cosa. Y le dice Pablo en 1 Corintios 15, 12. Usted lo lee tranquilo en su casa. Pero si se predica, dice Pablo, de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes, corintios, que no hay resurrección de los muertos? Y dice Pablo, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Oh, gloria a Dios. Y dice el 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Cristo, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si solo le servimos a Cristo para estar y por estar en esta vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, usted y yo seríamos los más miserables del mundo si nosotros solo esperamos a Cristo en esta vida. Pero no, sabemos que Él resucitó.
Y como Él resucitó, usted también resucitará en aquel día. Y así lo dice Pablo. He aquí os digo, oh gloria a Dios, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final y al tocar de la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Y luego dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Hay resurrección. Tú resucitarás. Todos los muertos en Cristo resucitaremos, si es que morimos antes de que Cristo venga. ¿Saben por qué? Porque siento en el Señor que esta generación verá la segunda llegada de nuestro Salvador y divino Mesías, Jesús de Nazaret. Denle ese aplauso fuerte al Señor en esta hora. Y ya con esto termino. Y quiero que se ponga de pie para concluir esta parte. Como si fuera poco los problemas que este hombre encontró en la iglesia de Corinto. Y qué bueno que encontró muchos problemas. Para que él sepa valorar su iglesia. Para que él sepa amar a su iglesia que lo formó. A la iglesia que lo enseñó desde abajito. A la iglesia que siempre estuvo ahí. Alguien me dijo, mire, si su pastor no se sabe su nombre, cambie de iglesia. Si su pastor no se sabe su nombre, cambie de iglesia. Porque eso, ahí hay problemas. ¿De quién ya no me sé el nombre aquí? Lo menciona todo ahora mismo. Mi alma adora a Cristo. ¿No? Porque eso es pastor. Eso es el pastor. ¿No? Lo demás puede ser corporación, puede ser lo que sea. Pero el pastor tiene que saber el olor de su oveja. Saber algo, cosas elementales como pastor. En la iglesia de Corinto había un problema serio. En la iglesia de Corinto se estaba faltando el respeto a la Santa Cena del Señor. Había problemas con la Santa Cena del Señor. Y Pablo lo describe en 1 Corintios capítulo 11. Gente que iban a la Santa Cena del Señor y oiga lo que hacían. A los ricos lo ponían adelante y le daban los mayores pedazos de pan y las mayores cantinas de vino. ¿Usted está escuchando? Gente que no valoraban el momento espiritual de la Santa Cena. Y él lo describe de esta manera. Pero al anunciarnos esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando ustedes se reúnen, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que hayan disensiones entre ustedes. Cuando pues se reúnan ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Los más vivos iban adelante y cogían la cena del Señor. Y sigue diciendo, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Se estaban emborrachando en la Santa Cena del Señor, porque no era jugo de uva. Las cosas hay que enseñarlas como son. No era jugo de uva, era vino. Pero usted sabe lo que pasa cuando usted bebe mucho vino, ¿verdad? En la Santa Cena del Señor en Corinto se estaban emborrachando. Y Pablo le escribe esta carta y le dice de esta manera: pues que ustedes no tienen casa para que coman y beban en su casa, o menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada. ¿Qué le voy a decir a ustedes? ¿Los voy a alabar por eso? En esto yo no les voy a alabar.
Y luego le dice Pablo cómo es que las cosas se hacen. Pablo le dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, dice Pablo, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que cada vez que coman el pan y beban del vino, la muerte del Señor estarán anunciando hasta que Él venga. En Corinto había un problema de respeto por lo sagrado. La Santa Cena es uno de nuestros sacramentos, pero también se le falta el respeto a este sacramento cuando usted no viene a la iglesia el día que tenemos la Santa Cena. No sé si alguien puede decir amén en esta. Aquí los primeros miércoles de cada mes compartimos el pan y el vino. Y así como está mal tomar el pan y el vino estando en pecado, también está mal no venir a tomar la Santa Cena cuando usted no tiene nada que se lo impida. Así que yo quiero que la iglesia levante su mano en esta hora y haga pacto con Dios en este momento. Primero pedir perdón. Señor, perdónanos. Perdónanos si no hemos valorado tu sacramento. Perdónanos si no hemos dado el peso específico que tu Santa Cena tiene para tu cuerpo, para tu iglesia. Perdónanos si esos primeros miércoles en ITCAN, cuando compartimos cada mes el pan y el vino, nos ausentamos. Perdónanos. Pero ayúdanos a estar, Señor, en tu iglesia. Ayúdanos a prepararnos con tiempo. Oh, gloria al nombre del Señor. Tienes todo un mes para prepararte y venir a tomar la Santa Cena esos primeros miércoles aquí en la casa. Padre, perdónanos si no hemos estado a la altura de tus expectativas. Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuend, en el Ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392 o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAN a la cuenta del Banco de Reservas número 1601-130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAN, paypal.me/Ministerios ITCAN. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.